Muy buenas tardes a todos. Pues primero le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con todos ustedes. Le doy muchas gracias al Padre por su acogida y sus palabras muy generosas. También a todas estas hermanas mías de Misión Rúa que se encargaron de organizar mi visita a Paraguay. Estuve en Paraguay hace como 12 años en Ciudad del Este, en un congreso en un colegio, y siempre pensé regresar, pero es en el tiempo de Dios como se dan todas las cosas. Y hoy es el día en que he regresado a este lindo país y me alegra mucho, y además de que yo pienso que lo más importante para nosotros como iglesia es compartir los misterios de nuestra fe, porque se manifiestan en una forma única en cada uno de nosotros. Y por eso, cuando nos reunimos como hoy, el Espíritu Santo se glorifica en nuestra inquietud, en el impulso que nos trajo. Y esto es lo que alimenta la iglesia, ese impulso, porque ese impulso es una búsqueda de Dios y una búsqueda de sabiduría que nos trae la santidad que tanto se necesita en este mundo perverso. Pues la primera reflexión que me han invitado a compartirles es sobre María, Arca de la Alianza, Madre y Guía de la Iglesia. Y valga que esta iglesia pues es de María, nada menos que nuestra reina. Así de que voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra, para que en el espíritu de la palabra comencemos. Y les voy a leer de la epístola a los Gálatas, del capítulo 1, desde el versículo 11. Llamada de Dios. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnecidamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaban el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin poder pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea. Solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Pues desde el testimonio de San Pablo tan poderoso, entramos en esta reflexión de la Virgen María como Arca de la Alianza, como Madre y Guía de la Iglesia. Para nosotros es muy común y muy familiar hablar de la Virgen con estos términos, porque pues
La Virgen cada vez se manifiesta con más claridad sobre la gracia tan inmensa que es ella y que Dios Padre se la ha ido revelando a la Iglesia a través de los siglos. Ustedes se dan cuenta que cuando regresamos en el tiempo, en la Iglesia por muchos siglos la presencia de María no tenía esta trascendencia. Era una presencia sagrada en las tradiciones, pero no era una presencia militante como lo es de unos siglos para acá. Esto tiene que ver con la peregrinación del pueblo de Dios hacia el fin, hacia el regreso del Mesías. Todos nosotros, toda la Iglesia viaja hacia la parusía, el regreso de Jesús. Nosotros lo único que esperamos es el regreso del Mesías, pero al mismo tiempo no es que nosotros necesitemos en ninguna forma pensar que va a suceder en nuestro tiempo, porque eso solo Dios lo sabe. Entonces eso no es nuestra preocupación, porque de ahí se prenden todos los falsos profetas y los falsos videntes, de esa necesidad, curiosidad del pueblo. Y para que nosotros estemos libres de estos peligros, lo que debemos saber es que lo único que espera el pueblo de Dios es el regreso del Señor. No hay ningún mensaje nuevo bajo el sol, dice Jesús. Todos los profetas y las profecías se cumplieron en Jesús. Y por eso lo único que esperamos es su regreso, pero no esperamos ningún mensaje nuevo, porque ustedes se dan cuenta que a través de los siglos, cuando el Padre Celestial ha comenzado a enviar su embajadora, que es la Virgen, a exhortarnos, aconsejarnos, renovarnos en la fe, traernos esa escuela de María que nos enseña de su Hijo, ha sido siempre un mensaje que nunca es nada diferente al Evangelio, es solo el Evangelio. Y precisamente San Pablo nos enseña muy claramente sobre esto. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado sobre los cimientos que ya han sido dados, que son el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, yo no puedo venir acá a compartir con ustedes los misterios de nuestra fe si no están fundados en el Evangelio, porque de lo contrario estaría predicando herejías o algo que yo me inventé. Por eso el don de profecía, que no es necesariamente predecir el futuro, el don de profecía es para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que es el Evangelio. Así de que el Espíritu Santo, que es el gran arquitecto de esta edificación, siempre se preocupa porque nosotros podamos compenetrarnos, profundizar en estos misterios ya dados, y que de ahí podamos sacar en una forma muy particular, en una experiencia personal con el Mesías, nuestro crecimiento espiritual. Y precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy es permitiendo que el Espíritu Santo nos eleve aún más desde nuestra religión hasta el Espíritu, porque cuando ya nuestra religión nos eleva al Espíritu de Dios, nos eleva al amor y nos eleva a la conversión del corazón, porque una vez que tenemos esas primicias de la presencia de Dios en el corazón, ya nos enamoramos de esa brisa celestial que solo viene de Dios y que trae la paz, el verdadero gozo, la verdadera esperanza, a pesar de las vicisitudes, de las pruebas de esta vida, que no nos faltarán, porque
vivimos un destierro y también vivimos una escuela de almas. Y la lección de esta escuela es la lección del amor de Dios, que es lo que perdimos con el pecado original. Por el pecado original perdimos la obediencia y por lo tanto perdimos nuestra amistad con Dios. Y perdimos también el amor de Dios y entró la muerte. Y por eso cuando hablamos de Jesús como Redentor, hablamos de un Jesús que vino a completarnos lo que nos faltaba, para que podamos volver a entrar a lo que originalmente teníamos, que es la vida eterna, que es la santa ciudad del cielo. Y por eso, entendiendo este regalo de la redención en Jesucristo, podemos decir que lo que Jesús nos viene a completar es nada menos que la vida que habíamos perdido. Viene a liberarnos de la muerte. Y por eso la Virgen María se convierte en el arca de la alianza en Jesucristo, que es la nueva alianza. Ustedes saben que hubo una alianza anterior entre Dios y Abraham. Y en esa alianza, las condiciones de la alianza comenzaron con la circuncisión en la carne, que era una circuncisión física, que era la muestra de que ese pueblo se entregaba a Dios con un sacrificio de sangre, que es la circuncisión, y quedaban marcados como hijos de la alianza de Abraham. Pero en la nueva alianza, de la cual María es reina de esta arca, ya la circuncisión es del corazón, no es de la carne. Por lo tanto, desen cuenta cómo eleva Dios por medio de su Hijo Jesucristo a toda la humanidad, de tenerla en la sangre mortal, en la carne, en el mundo material, y con la entrada de Jesús, todo lo que Él hace es invitarnos a elevarnos al Espíritu, que es donde nos habíamos separado, y por eso entró la muerte. Para nosotros rescatar la vida en Jesucristo, tenemos que elevarnos a su Espíritu y unirnos a Él, como dice San Pablo: con el bautismo somos crucificados con el Señor, morimos con Él para ser resucitados por aquel que también lo resucitó a Él, el Padre Celestial. Y esa es la unión del cristiano con el Redentor, que nos viene a liberar de la muerte. Entonces, para poder resucitar de esa muerte, tenemos que morir con Él en la cruz. ¿Qué quiere decir? Yo me atrevo a morir a todos los reinos de este mundo, comenzando con el mío, que es el amor propio, que es mi voluntad, mis deseos, mis ideas, todo lo que yo tengo, se lo debo entregar a Dios para morir a esas cosas y permitir que Dios sea el que reine en nuestra vida y se cumpla el plan por el cual Él me creó. Esa es la entrega a Dios, donde morimos a sí mismos, nos enterramos con el Señor en la cruz y estamos preparados para que Él nos resucite en el último día como lo prometió. Esto es lo importante. La Virgen María, desde un principio, la podemos ver no solamente porque la anunciaron los profetas de antaño. Ustedes se dan cuenta que la Virgen María está creada desde todos los tiempos, porque el profeta Isaías, el profeta Jeremías, muchos profetas hablaban de la Virgen y anunciaban quién era, y anunciaban que era la madre del Mesías. O sea, la Virgen es un don maravilloso que, siendo humana, es la nueva Eva sin pecado, que es la Eva que viene a rescatarnos de la Eva que cayó. Por eso, cuando miramos la Virgen María desde la fe, desde el Espíritu, desde la mística de nuestra fe, encontramos un ser humano que ha sido elevado a un estado
muy alto. Y no porque sea superior a nosotros, sino porque tiene una realidad extraordinaria para la economía de nuestra salvación. La Iglesia llama todo el peregrinar de Cristo hasta la parucía como una economía de la salvación. Incluso si profundizamos en esa economía, nos damos cuenta que el pueblo hebreo, el pueblo judío, forma gran parte de esa economía, porque gracias a ellos el Mesías se encarnó en esa sangre. Y por lo tanto nosotros, como la Iglesia nos enseña, somos judeo-cristianos. Los cimientos de este peregrinaje nuestro son judíos. Y ustedes se dan cuenta, los primeros apóstoles, todos judíos, Jesús, María, José, todos judíos. Luego, ese judaísmo entra a la plenitud de sus tiempos, que es Jesucristo, el Mesías. Un gran número de judíos no entraron porque Dios les puso, como explica San Pablo, un velo de incredulidad. Y ese velo no se levantará hasta antes del regreso de Jesús, que será una de las señales de los últimos tiempos, la conversión masiva de los judíos al catolicismo. Esto sucederá de la noche a la mañana. Ahora, entonces, ese velo que le ponen a los judíos es para que nosotros, los que no somos judíos, podamos entrar a la gracia que Jesús trajo. Ustedes se dan cuenta que en Belén, en el pesebre de Belén, ocurren cosas maravillosas de la nueva alianza, que es, se le manifiesta a los más humildes, a unos pastorcitos. Vienen los ángeles del cielo y visitan a los pastores y les anuncian el niño. Luego llegan 3 extranjeros, los reyes sabios de Oriente, que no eran judíos, que no conocían el mismo Dios de Abraham, ni el mismo Dios de Isaac, ni Jacob, ni el Dios que se manifiesta en Jesucristo, no lo conocían. Sin embargo, Dios, a través de la ciencia que ellos gobernaban, les mostró ese rey naciente que era demasiado importante para la humanidad, y por eso vinieron a visitarlo. Y eso demuestra la nueva alianza, donde la redención de Jesucristo es para toda la humanidad. Y des en cuenta que una mujer pagana que le viene a rogar a Jesús que le sane a su hija posesa, Jesús le dice que él vino fue por su pueblo hebreo, por los judíos. Y la mujer insiste, y de tanto insistir el Señor le concede lo que pidió. Y nos damos cuenta que el Señor la puso a prueba, a su fe, a ver hasta dónde daba, y lo dio todo. Pero nos damos cuenta que el Señor se abre a medida que camina en su vida mesiánica, se va abriendo a todos, hasta el punto que en un momento dado, exhortando a los fariseos, les dice: la reina del sur los juzgará en el último día, en el juicio final. Y la reina del sur era una mujer pagana que fue a honrar la sabiduría de Salomón y le llevó cientos de regalos, pero no porque estuviera adorando a Salomón, sino que ella estaba totalmente deslumbrada por la sabiduría de Salomón, y sin saberlo esta reina estaba adorando a Dios, porque la sabiduría de Salomón era Dios. Y por eso Jesús la presenta como una mujer que, siendo pagana, está en el cielo, o va a estar en el cielo, porque aún no habían entrado cuando Él lo dijo. Pero es obvio que si ella va a juzgar a los fariseos es porque va a estar en el cielo. Entonces ahí se demuestra cómo la salvación es para todos, pero en el amor de Dios. Así que la Virgen María representa en esta arca de la alianza lo que es ese amor maternal de Dios. Es como decir, Dios, que tiene una presencia trinitaria entre nosotros,
escoge y crea desde siempre una madre, porque nosotros estamos en el destierro, y al estar en el destierro vivimos una realidad de sangre carnal, y por eso este destierro que nos entró en la mortalidad necesita una maternidad, y una maternidad humana. Por eso Dios crea esa nueva Eva, pero la crea sin mancha, para que nosotros, al unirnos a ella como hijos, ella por medio de su gracia inmaculada nos pueda presentar ante el Señor cubiertos de su manto. O sea, ella nos cubre porque es la perfecta intercesora. Nosotros sabemos de la comunión de los santos, es parte de nuestra doctrina. Un santo es canonizado por solicitud del pueblo. La iglesia nunca se va a canonizar un santo, lo canoniza cuando el pueblo se lo pide, y por eso hay que abrir una causa, y los testigos tienen que ser aquellos donde ese santo vivió y que tienen evidencia de que era un santo, por los milagros, por todo, por su vida. Y entonces, una vez que ese santo es confirmado como santo por la iglesia, es un abogado que tiene licencia para entrar al trono de Dios a interceder por el pueblo de Dios desterrado. Y por eso los santos se convierten en esa poderosa intercesión. Pero María es la reina de todos los santos, reina de todos los ángeles, reina de la iglesia terrenal, reina del purgatorio. Por eso, cuando nosotros contemplamos el misterio de María, entonces recibimos de ese misterio el consuelo maternal que no nos puede dar la madre terrenal. La madre terrenal no es inmaculada, la madre terrenal es otro mortal como nosotros. No puede llenar los vacíos que deja la muerte en nosotros. Ustedes saben que el solo hecho de que nosotros nazcamos para morir ya nos tiene una angustia existencial, y la madre terrenal no puede solucionar eso. La prueba está que muchos hijos rebeldes le gritan a la madre: ¿para qué me trajiste a este mundo? Porque hay un dolor con la muerte, un dolor con el destierro, un dolor con el misterio de esta vida que a veces frustra a la gente, y sobre todo a los jóvenes que todavía no tienen identidad y que andan confundidos y se atacan hasta su propia madre terrenal. Pero cuando encontramos a María, encontramos la madre que no muere, ¿sí? La madre sin pecado. Y entonces ella sí tiene la respuesta, ella sí tiene el consejo, ella tiene la enseñanza de quién es su hijo y por qué lo debemos obedecer, por qué lo debemos imitar, y dónde están sus promesas, y cómo es que ella confirma que esas promesas son verdad y que todas se cumplen. Y esto llena a la iglesia de esperanza, porque es una de nuestras verdades teologales por las cuales vivimos como columnas de la fe, que esa esperanza, que es la promesa de salvación eterna, está certificada en la Virgen. Estas apariciones de María lo que hacen es confirmar que la vida trasciende de esta vida a la otra, porque en las Escrituras conocemos a María en la vida pública de Jesús, y antes la conocemos durante toda esa vida del Mesías, y la conocemos como un ser humano que tiene principio y fin en la tierra. Ahora, después, el Padre Celestial se encarga de enviarnos a María para que nos demos cuenta que María no murió, que María trascendió. Por eso la Iglesia tiene como dogma la Asunción de la Virgen, que comprueba
de que la Virgen fue llevada con cuerpo y alma al cielo. Y cuando la Virgen aparece con un cuerpo físico, ¿sí? Y esto nos da a nosotros una claridad absoluta de que esta vida para el cristiano no termina en la tumba. Por eso, cuando San Pablo explica de que seremos enterrados como cuerpos corruptibles, pero resucitaremos como cuerpos incorruptibles, que quiere decir ya no hay muerte, y seremos transformados. Cuando tenemos eso claro y nos atrevemos a perderle el miedo a la muerte y a tenerle amor a ese encuentro con Dios que nos espera después de la muerte terrenal, nuestra vida se transforma y entra en la esperanza. Y es muy importante entender por qué la esperanza. La esperanza es la salud del cristiano que tiene fe, porque un cristiano sin esperanza es un cristiano sin fe, lo cual es una tristeza, porque es un cristiano que no ha entrado en el Espíritu de Dios. Y por eso el mundo lo golpea, las pruebas de la vida lo doblan y cualquier cosa le hace perder su esperanza. Y si es que la ha tenido alguna vez. Pero la iglesia, que es madre, que es maestra, que es santa, cuya cabeza es Jesucristo y sabemos que es divina en su liturgia, que es el Espíritu Santo vivo entre nosotros, nos enseña que es muy importante que nosotros como bautizados entendamos el poder que hay dentro de la esperanza. Y por eso se dice que un cristiano que no tenga gozo es un cristiano que no ha nacido todavía a la cruz, no ha nacido. Porque se escucharía como una contradicción que digamos que entrar en la cruz es tener gozo, porque uno diría, ¿cómo así? Si la cruz es sufrimiento. Pero es que lo único que sana el sufrimiento de este mundo es Jesús en la cruz. Es lo único, porque el sufrimiento de este mundo es consecuencia de la muerte. Y por eso el hombre, que está tan limitado por su mortalidad, sufre por la limitación de su vida, porque ni siquiera sabe cuándo se va a morir, y eso de por sí causa una angustia existencial. Los padres miran a sus hijos y en silencio y en secreto, en el fondo de sus almas dicen, ay, 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 porque saben que sus hijos también son mortales. Y eso es un ay que hay en el corazón. Y ese ay es el que sana la Virgen, porque la Virgen como madre viene a sanar nuestros ayes, porque ella nos prueba de que la vida continúa, de que hay trascendencia, de que ella es testigo de eso, de que ella habla del cielo, habla de la vida eterna, habla del purgatorio, habla del infierno, nos habla del diablo. Ustedes saben que la Virgen es muy clara con eso, porque ella es maestra, es una catequesis de Jesús, es una escuela donde ella nos viene a no solamente exhortar para que cambiemos, pero también a iluminar nuestro camino con la verdad de Jesucristo, que son sus promesas. Y con eso nos quiere sembrar eso tan importante que es la esperanza, porque un corazón sin esperanza es un corazón muerto, porque si usted no tiene razón para vivir, pues ¿en qué está? Está en su muerte, no está en la resurrección de Jesucristo, porque precisamente el Mesías lo que hace al aparecer entre nosotros es traer la esperanza. Por eso, cuando nosotros vamos a llevar al Señor a las almas, se dice que llevamos las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? La vida eterna.
Esas son las buenas nuevas, de que ya no moriremos. Mejores nuevas no podremos escuchar. Esa es la noticia que nosotros compartimos del Evangelio es: si te unes a la cruz de Jesucristo y caminas fiel a Él, no morirás, serás eterno, rescatarás la vida perdida por el pecado original. Y esta es una noticia extraordinaria cuando nos atrevemos a compenetrarnos en el misterio de Jesucristo, del Evangelio. Y por eso la Virgen insiste siempre en que nosotros entendamos que Jesucristo es el don más maravilloso y grande que hayamos podido recibir, y que no podemos dejarlo simplemente ahí en la religión, porque ustedes saben que el demonio es muy astuto, muy sucio, y él es capaz de utilizar todas las cosas buenas para engañarnos con ellas mismas. Y a mucha gente le engaña el diablo con la religión. Entonces los convierte en gente rezandera, gente muy religiosa, gente que cumple con las leyes de precepto, gente que hasta caritativa es a veces, pero no les permite elevarse al espíritu. Los deja complacidos y acomodados en la religión. Y ese es un peligro inmenso, porque la religión sola no nos lleva al cielo. Para entrar a la gracia de Dios, su santuario, tenemos que lanzarnos desde la religión como plataforma al abismo de Dios, que es el alma que se lanza a Dios desde la religión. Ustedes seguramente muchas veces han escuchado desde la palabra de Dios en la misa, y también las veces que la han leído, la forma en que Jesús exhortaba a los fariseos sobre la religión, y les decía: sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Por qué? Porque eran muy religiosos, eran los más religiosos, los que se cuidaban de todo, porque eran encima de todo escrupulosos. Pero Jesús detestaba eso. Él les decía: eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un corazón contrito, humillado, arrepentido. Eso es lo que Dios quiere. Todas esas vestimentas, esa religiosidad, toda esa fidelidad a la ley, no es santidad, no necesariamente es. Pero con esto no se trata de desvirtuar la religión. No, la religión es una plataforma. La prueba está que Jesús constituyó esa religión de la nueva alianza al escoger 12 apóstoles. Ese número es un número que tiene que ver con la nueva alianza y la nueva iglesia. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre comienza a manifestarse a través de Moisés, escogen a Aarón como los sacerdotes y todos sus descendientes. Y no había un número indicado, pero era toda su descendencia que era sacerdotal. Ellos se encargaban de todo el templo, lo sagrado, lo que Dios quería que ellos hicieran como religión, para llevar ese pueblo dentro de esa religión y así escucharan la palabra de Dios. Pues Jesús establece en esta nueva alianza esta religión. Ustedes se dan cuenta que podríamos decir que la iglesia evangélica apostólica comienza con Pentecostés, porque antes de Pentecostés los apóstoles todavía eran demasiado humanos y tenían miedo, no tenían la fuerza para predicar un Cristo resucitado. Aun cuando lo vieron resucitado, 40 días, nunca tuvieron la valentía de ir a contarle a nadie. Fue cuando llegó el Espíritu Santo en ese cuarto de arriba. Pero ¿quién estaba ahí con ellos? María, la reina de ese cenáculo,
porque el Señor también la envió a ella a esperar. La Virgen María conocía íntimamente al Espíritu Santo, porque den cuenta ustedes que María vivió con Jesús 30 años antes de que entró a la vida pública. Y cuando están en las bodas de Caná, que empieza la primera manifestación sobrenatural de Jesús, tienen un diálogo completamente sobrenatural, algo que no es coherente para nosotros. Ustedes se acuerdan, Jesús era un invitado de la boda, no tenía nada que ver con el vino. Sin embargo, la Virgen viene como si él fuera el encargado, le dice, no hay vino. Y él le dice, ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Eso sí, incoherente. Esa conversación no tiene un sentido humano, pero para ellos sí, porque ellos están elevados a otro nivel. Después de que Jesús le dice que no, ella le dice, hagan lo que Él les diga. ¿Qué les va a decir? ¿Que no otra vez? No, Él les manda llenar de agua las tinajas, convierte el agua en vino, y todo esto sucede en un diálogo súper misterioso. ¿Pero por qué? Porque María y Jesús ya estaban totalmente unidos en ese misterio del Espíritu Santo, y era una relación totalmente sobrenatural. No era natural, no era normal, por decir así. Y entonces en esto nos damos cuenta nosotros cómo es que María va caminando con ese misterio hasta Pentecostés. Ya Jesús se ha ido, ha ascendido al cielo, ya Jesús ha cumplido con todo lo que le dijo a los apóstoles, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, que iba a resucitar al tercer día, que luego ascendería donde el Padre. Todo lo cumplió, todo está hecho, y ahora los envía a que esperen la gracia. 9 días, ellos no sabían que eran 9 días, pero 9 días pasaron. Al llegar la gracia, hay algo muy particular acá. El Espíritu Santo ya es la fuerza que los empuja, como un viento. Es más, se describe Pentecostés como un huracán, como un terremoto, como algo increíblemente poderoso. Lenguas de fuego sobre sus cabezas. Pero algo particular es la confirmación del Espíritu Santo a Pedro como cabeza, porque es el Espíritu Santo el que empuja a Pedro hacia el balcón. La palabra no dice, y los apóstoles inspirados le dijeron a Pedro, Pedro, predica tú. No, eso no pasó así. Eso todo se dio como un huracán. El Espíritu empujó a Pedro a la ventana del balcón, y Pedro echó un discurso como nunca, que lo entendían en todos los idiomas. Y después de eso, ya no más miedo. Los apóstoles salieron como un huracán a llevar la noticia del resucitado, hasta el punto que esos judíos a quienes ellos temían y de quienes habían estado escondidos desde que mataron a Jesús, vivían aterrados de verlos en el templo predicando a Jesús después de todo lo que habían hecho ellos, y no entendían por qué no tenían miedo, cómo se atrevían a hacer eso, de dónde sacaban esa sabiduría. Y miren que la Virgen está presente en ese evento total. Y la Virgen continúa con los apóstoles por mucho tiempo. Nosotros no sabemos cuántos años vivió la Virgen, eso no está escrito, pero sabemos que tuvo que haber vivido un tiempo considerable. Ella continuó como madre de toda esa iglesia naciente. Y ustedes se podrán imaginar lo importante que era la Virgen para todos ellos, como madre, ¿no? Y por eso esta María, considerada como un arca, quiere decir que es una alianza, ¿sí? Una alianza de Dios con el hombre. Porque des en cuenta que la iglesia nos enseña a nosotros que el fiat de María transformó hasta la creación misma. Porque ustedes saben
que cuando cae el hombre en el pecado original, también cayó la creación. Y por eso San Pablo dice que la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. Entonces el fiat de María también transformó la creación. Todo se transformó cuando ella dijo sí. Y bueno, uno se preguntará, ¿cómo no va a decir sí si ella fue creada para ser la nueva Eva? Pues miren algo increíble. Dios entre nosotros actúa entre nosotros, no actúa simplemente con su voluntad. Él actúa entre nosotros con nuestra voluntad. Si yo quiero aceptar a Jesús, lo acepto. Si no quiero, lo rechazo. Y esto sucede todos los días. Ustedes saben que así es. Dios no se impone. Dios está en Nazaret, en el vientre de María, pero es Dios. No se le escapa nada porque Él es el creador. Aunque esté convertido en un hombre y esté en el vientre de María, no deja de ser la divinidad. Y que se van en obediencia a un rey pagano, a un emperador pagano, a cumplir con un censo que no tiene nada que ver con los judíos. Sin embargo, al hacer eso, se cumplen las escrituras de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Pero mire, ¿quién hace eso posible? Pues ese emperador, sin saberlo. Pero obviamente que todo esto es un plan de Dios. Dios tiene todo escrito, hecho ya. Y así debía ser. Por eso los profetas de antaño que anunciaron al Mesías naciendo en Belén, no se equivocaron. Era verdad, a pesar de que parecía que iban a ser en Nazaret. Pero a última hora cambia todo. Y miren que, según la palabra, María llegó a Belén ya en los últimos días de su embarazo. Por eso la urgencia que tenían de albergue. Pero Dios había ya escogido esa pesebrera. Esa era su voluntad. Porque esa pesebrera es precisamente la entrada de esta arca de la alianza, porque el Señor vino a enseñarnos que no es acerca de este mundo, sino acerca de su reino que no es de este mundo. Esa es la enseñanza del pesebre de Belén. El pesebre de Belén es un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, que nos ha creado a todos, y sin embargo se hace tan pequeño que nace en unas pajas, en un pesebre en medio de animales, el sitio más inhóspito y maloliente que pueda usted imaginarse, y ahí nace Él. ¿Por qué? Porque para entrar por la puerta estrecha que es ese pesebre, uno tiene que entrar por el Espíritu, no puede entrar por la materia, porque si usted entra desde su mundo carnal, no resiste el olor de los animales, no resiste las inclemencias de esa cueva, ahí no pasa usted la prueba. Por eso se llama la puerta estrecha. Para entrar por ahí y reconocer a ese niño como el creador, se necesita mucha valentía, se necesita la verdadera fe. El que logra entrar por esa puerta estrecha, logra entrar por las buenas nuevas de esta nueva arca que está en María, porque ella es la que la trae. Ella la trae por obra del Espíritu Santo, pero ella es el instrumento que hizo posible que por su sí el Mesías naciera entre nosotros. Y Dios, de la misma manera que le obedeció a ese emperador pagano, pero que por medio de ese obedecerle a ese emperador pagano se cumplían las escrituras, también obedeció para huir a Egipto y huirle a otro rey malo, a Herodes, que él mismo creó, y le obedece porque lo está buscando para matarlo. Y en vez de Jesús matar a Herodes, que lo podía hacer con el parpadear de un ojo, sin embargo obedeció a las leyes naturales del hombre y huyó a Egipto, Dios mismo. Y aquí nos damos cuenta la forma en que Dios
camina entre nosotros sin tocar nada. Él no altera los eventos del tiempo. Él está con nosotros en el tiempo. Y su divinidad no cambia absolutamente nada. Y muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que haya permitido esto? Cuando encontramos calamidades, desastres horribles, situaciones espantosas en nuestra vida, siempre la pregunta es, Señor, Señor. Pero la respuesta del Señor es, ¿y? Porque Él tiene un plan perfecto. En este mundo todo parece al revés, pero al final de esta vida nos daremos cuenta que todo estaba al derecho, porque Dios tiene un plan perfecto. Y este mundo es un mundo caído, un mundo imperfecto, y aquí usted no trate de racionar este mundo, porque se va a equivocar, porque nada tiene sentido acá, porque todo está al revés por el pecado. Entonces, usted no espere justicia en el África con los niños que mueren de hambre, y justicia en Europa Occidental donde los niños se mueren de comer tanto. No, es que la justicia de Dios actúa es en el sentido de la vida eterna. Ustedes se dan cuenta cómo es que Jesús permite que sus mejores amigos, que son los apóstoles, mueran en la forma más espantosa. O sea, más horrible que morir crucificado, quemado vivo, quién sabe cómo, devorado por fieras. Y esos eran los apóstoles de Jesús. Por eso Santa Teresa de Ávila le decía, de razón tienes tan pocos amigos, porque mira cómo los tratas, ¿no? Pero la realidad es que este mundo natural no es lo que creemos. Las cosas de Dios van por otro lado, muy diferente a nuestra razón. La forma en que Dios nos santifica, nos purifica, nos moldea en este mundo es muy particular en cada uno de nosotros, porque uno ve que los apóstoles murieron martirizados. Entonces uno diría, ¿será que para ser apóstol del Señor yo necesito morir de mártir? No necesariamente. Hay muchos santos que han muerto en su lecho, en medio de oraciones, y de San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, tantos santos extraordinarios que murieron en su lecho de enfermos. O sea, no todos han sido derramados en libación, como dice San Pablo, porque es el misterio de Dios y cada uno de nosotros tiene un caminar con Dios particular. Pero la Virgen María se convierte en esta embajadora del cielo tan frecuente porque Dios Padre la escoge a ella desde siempre como guía de la Iglesia. Nosotros la vemos siempre peregrinar desde que aparece, ¿no? La vemos yendo ante su prima Isabel, la vemos yendo a hacer toda clase de tareas y misiones, y siempre está en movimiento la Virgen en todo lo que sabemos de ella. Y después de que asciende al cielo, siglos después, el Padre Celestial comienza a enviarla. Ahora, sabemos que el demonio es muy sucio, y siempre que hay una manifestación de la Virgen, hay 500 falsas alrededor copiándola. Se dice que, por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, al mismo tiempo que habían esas apariciones, habían cientos de apariciones exactas como esa en muchas partes, porque el diablo quiere crear una confusión tal que al final la verdadera la terminen despreciando a través de copiar y copiar, reciclar lo que ya se dio. Pero precisamente el pueblo de Dios que es fiel nunca es engañado. Y lo primero que nosotros debemos terminar es la curiosidad. Ustedes saben que la curiosidad fue la que tumbó a Eva.
por la curiosidad entró la muerte. Así de que la única forma de estar protegidos y caminar fielmente con Dios en estos tiempos de tanta confusión es caminar en obediencia a la iglesia, caminar estrictamente en obediencia a la iglesia, ser el católico sencillo de oración, de sacramentos, de espíritu de servicio, de obras de misericordia, apoyo a su parroquia, apoyo a sus párrocos, respeto al Santo Padre, respeto a las tradiciones de la iglesia. Ese es el católico que camina derecho con Dios. El otro es un católico perdido. Ustedes saben que hay gente que anda por ahí con una nueva doctrina, porque siguen a Lucy, a quien se le aparece la Virgen en el jabón, y entonces ella ya te manda a que no te arrodilles así, a que te acuestes así, a que no reces así, a que esto, a que la Eucaristía esto, la Eucaristía aquello, y ya no son católicos, pero no se dan cuenta que no son católicos, porque para ser católico hay que estar en obediencia a la iglesia. Si no somos católicos, no somos nada. Como dice el cardenal Sara, que yo lo respeto mucho y considero que es un cardenal muy santo, dice: el que no está con el Papa está fuera de la iglesia. Es obvio, si uno no está con la cabeza de la iglesia, está fuera de la iglesia. Pero ustedes saben lo común que soy, que haya gente que no está con el Papa y lo hacen en una forma totalmente natural. Y la cantidad de gente que está haciendo cosas en la iglesia de revelaciones privadas y no obedecen la doctrina de la iglesia, no obedecen al sacerdote y lo que el obispo le está pidiendo al sacerdote que se haga en una parroquia. Por eso hay algo importante que la Virgen nos enseña como madre de la iglesia, como guía espiritual. Siempre la Virgen ha enseñado que debemos hacer lo que la iglesia nos indica. Miren ustedes hasta dónde llega eso. En el diario de Santa Faustina, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, hay algo increíble, que es Jesús diciéndole a Santa Faustina que le obedezca a su confesor y no a él. Porque muchas veces Jesús le pidió algo a Santa Faustina y ella se fue a preguntarle a su confesor o director y él no se lo autorizó. Y cuando regresó ella a quejarse, Jesús le dijo: a él es a quien obedeces. Y le enseñó que es la iglesia, porque es nuestra primera prueba de obediencia. El que obedece no se equivoca. Sí, hay mucho cura rebelde hoy y mucha gente que discute lo de la obediencia y la vuelven relativa. Claro, porque ellos están en desobediencia en alguna forma y quieren justificarlo. Pero no hay forma de justificar la desobediencia a la iglesia. Si algo tengo claro yo es eso, de que usted mira la vida de todos los santos, inclusive santos bien contemporáneos como el Padre Pío, el Santo Cura de Ars, Santa Faustina y Santa Teresa de Calcuta. Usted tome cualquier santo contemporáneo y va a encontrar algo en común en todos ellos. Eran de una obediencia incoluble con la iglesia. No hacían nada que la iglesia no ordenara. Nada, absolutamente nada. Y estamos hablando de místicos, estamos hablando de gente que tenía una experiencia sobrenatural con Dios extraordinaria. Pues vamos a terminar esta reflexión acá. Sabemos que este tema es un tema interminable, pero les voy a terminar con una lectura del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, desde el versículo 1. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho.
permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Palabra de Dios. Pues qué claro que es eso, y precisamente es lo que la Virgen nos enseña, a estar en Jesús. Es de la única manera que vamos a vivir este destierro. Ustedes saben que es muy fácil pertenecerle a Dios cuando estamos en el templo, pertenecerle a Dios cuando tenemos un problema, pertenecerle a Dios en las tradiciones de la iglesia, en la cuaresma, en el adviento, en las fiestas que hay en la iglesia, pero vivir una doble vida. Entonces el resto del tiempo estamos allá afuera en el mundo y negociamos con el mundo y vivimos de acuerdo al mundo, pero en la iglesia somos unos santos. Usted sabe que eso es el tibio y Dios detesta eso. Tenemos que ser uno solo, allá afuera y aquí adentro. Es lo mismo. Dios tiene que reinar en nuestra vida 24 horas al día. Cuando dormimos, cuando estamos despiertos, haciendo todo lo que hacemos, Dios debe estar en nuestra vida siempre. Amén. Amén.